Hola chiquillos, una pregunta. ¿Te has dado cuenta que todas las frutas que comemos tienen una capa principal? Que nosotros le llamamos cáscara, ¿cierto? Y esta cáscara tiene un propósito. Es la que cubre todo lo que hay dentro. Porque si no tuviera esta cáscara, ¿qué pasa cuando dejamos una manzana, por ejemplo, a la mitad y al aire, exponiéndola al aire libre en un mesón? Lo de adentro se empieza a poner negro, ¿cierto? Lo mismo pasa con nuestro plátano. Si yo abro este plátano, me voy a encontrar con el fruto adentro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si dejo el plátano tirado así al sacarle la capa? Se va a empezar a poner negro, ¿cierto? Te das cuenta que todo lo que compone una fruta es importante para la fruta. Esta capa permite que cubra a lo que hay dentro. Y todos estos alimentos que observamos y que nosotros comúnmente comemos tienen capas, ¿ya? Asimismo, estas capas las tiene nuestra tierra. Nuestra tierra está conformada por capas. Y es muy importante aprender sobre el lugar de donde vivimos. Es por eso que el día de hoy vamos a estudiar las capas de la tierra. Así que te invito a que abras tu libro en la página 210 para comenzar. Entonces, como te decía, así como el plátano que teníamos acá tiene una capa, la tierra está compuesta por diferentes capas y cada capa tiene una organización importante y que nos ayuda a entender muchos procesos que vamos teniendo en la Tierra y que vamos a ir estudiando más adelante. Por ejemplo, por qué existen los volcanes, de dónde saca la lava los volcanes, por ejemplo, y por qué existen los temblores. Todo esto lo vamos a aprender con tiempo, pero antes debemos estudiar por qué existen las capas y lo vamos a ir relacionando. Entonces, vamos a hablar de las capas de la geósfera, que son las capas de la Tierra. Dice, a continuación, te invitamos a conocer las principales características de las distintas capas que conforman la geósfera. Esta imagen que ves aquí es como que le hubiesen hecho un corte a nuestra Tierra. Y así se ve nuestra Tierra por dentro. La superficie es por la de donde nosotros habitamos, que es la que está acá arriba. Debajo de nuestros pies, bajo esta superficie que nosotros comúnmente pisamos, encontramos la corteza. Ojo, pon atención a lo que vamos a leer. Es la capa más externa y delgada de la geósfera. Muy delgada, si lo puedes ver, a comparación de las otras capas que vamos a ir viendo más adelante. Y se encuentra en estado sólido. ¿Qué quiere decir eso? Es duro. Su espesor varía entre los 5 y los 70 kilómetros y su temperatura fluctúa entre 0 y 50 grados. Si bien la corteza es una sola, se hace la distinción entre la corteza continental, que esta forma parte de los continentes e islas, y la corteza oceánica, que corresponde al fondo marino. Manto, que es todo esta parte de la Tierra. Manto. Es una capa sólida, es decir, dura. Sin embargo, tiene un comportamiento plástico, similar al de un fluido. El manto se divide en manto superior, que podría ser el que está acá, y manto inferior, que es el que está acá abajo. Su temperatura oscila entre los 1200 y los 2700 grados. Si te das cuenta, empieza a aumentar la temperatura. Y vamos al núcleo, que es el centro de la Tierra. Es la capa más interna del planeta. Se divide en núcleo externo e interno. El núcleo externo está formado mayoritariamente por hierro y níquel,
en estado líquido. El núcleo interno se encuentra en estado sólido y está compuesto principalmente por hierro. Su temperatura alcanza los 6500 grados Celsius. Si te das cuenta, la temperatura acá es mucho menor, pero a medida que vamos más profundo, más adentrándonos a la Tierra, más al fondo, la temperatura comienza a subir aún más. ¿Bien? Entonces, entendemos que la Tierra está compuesta por diferentes capas. La primera es la corteza, que es la más delgada y tiene una temperatura entre 0 y 50 grados Celsius. Luego viene el manto. El manto es una capa sólida y similar a un fluido. Tiene un comportamiento plástico y además su temperatura oscila, o sea, aproximadamente desde 1200 grados a 2700 grados. Muchísima temperatura. Peor que el horno, por ejemplo, de la cocina. Y el núcleo se encuentra al medio de la Tierra. El núcleo es donde hay mayor cantidad de temperatura, ¿cierto? Y hay una parte del núcleo que está en estado líquido. Bien, y ese estado líquido en el que está ese núcleo es lo que vamos a ir estudiando más adelante. Entonces dice, en tu cuaderno construye un gráfico de barra que muestra las temperaturas de diferentes capas de la geósfera, de la Tierra. Entonces yo hice, lo pueden utilizar ustedes, este gráfico de barras, donde acá abajo van las capas y acá al lado la temperatura. La corteza, se decía que la corteza tenía una temperatura aproximada de entre 0 y 50 grados, entonces la más pequeñita. Luego venía el manto, que tenía aproximadamente unos 2600 grados. Y luego viene el núcleo, que bordeaba los 6500 grados Celsius. Entonces aquí tenemos la temperatura de las capas de la Tierra. Si tú quieres, o sea, lo debes hacer, pero si tú quieres puedes copiar este gráfico que te dejé aquí. ¿Ok? Continuamos. Siguiente pregunta dice, ¿qué ocurre con la temperatura a medida que aumenta la profundidad de la Tierra? Es decir, estamos en la Tierra y a medida que más adentro nos vamos metiendo, ¿qué sucede con la temperatura? Primero pasamos por la corteza, después por el manto y luego por el núcleo. ¿Qué pasa con la temperatura? Mientras más me acerco al núcleo, mayor es la temperatura. Muy bien, porque la corteza, que era la primera capa, tenía mucho menos temperatura que las que estaban en mayor profundidad. Y finalmente vamos a hacer esta actividad de la página siguiente, en la página 211, donde dice consigan los materiales indicados, luego con la supervisión de tu profesor, corten con mucho cuidado el fruto por la mitad, en este caso con la ayuda de tu mamá o tu papá. La idea es observar el fruto. Yo en estos momentos no tengo en mi hogar una palta o un durazno, no son de la época, pero vamos a observar la palta que está ahí en nuestros ojos, ahí en la imagen. Entonces a partir de eso vamos a ir observando las capas que tiene esta fruta. Veamos la palta. La palta tiene una capa primero que es negra, que le llamamos la cáscara. Muy bien. Luego de la cáscara viene lo que está dentro de ella, que es el cuerpo de la fruta. Bien, que esa la podríamos asociar con el manto de la tierra. Y finalmente adentro está el cuesco. Si te das cuenta, la palta tiene tres tipos de capas: la cáscara, el cuerpo de la palta, que generalmente nosotros lo comemos, y el cuesco. Entonces, debemos analizar las semejanzas que tiene este fruto
con la estructura de la Tierra, con las capas. La cáscara. ¿A qué estructura de la Tierra que vimos anteriormente se asimila? A la corteza. Muy bien, es una capa muy delgada que cubre toda la fruta, que cubre toda la tierra, la corteza. Luego, el cuerpo de la fruta, que es lo que está acá adentro. ¿A qué se relaciona con las capas de la tierra? ¿A qué parte? Al manto. Muy bien, que es lo que está dentro de la corteza y alrededor. Y finalmente el cuesco se asimila al núcleo, que es lo que está en el centro de la Tierra. Bien, de esta manera podemos entender que la Tierra está compuesta por 3 capas. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo de las capas de la Tierra. Acá tenemos la Tierra y como imaginariamente se le hizo un corte, así como una torta, cuando cortas una torta, y puedes observar dentro de la Tierra que está la corteza, que es donde hay mucho menos cantidad de temperatura, ¿cierto? Pero mientras nos vamos adentrando vamos a encontrar el manto, que es todo lo naranjo, que está aquí. Luego viene el núcleo externo, que es en la parte líquida. Recordemos que todo esto está en sólido, pero aquí está en estado líquido y hay muchísima temperatura. Y finalmente el núcleo, que es esto pequeñito que está aquí, es donde hay muchísima, aún más temperatura que el núcleo externo. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender las capas de la Tierra. ¿Ok? Corteza, manto y núcleo. ¿Ya? Bien, chicos, hasta aquí llegó nuestra clase, espero que hayan entendido. Cualquier duda o pregunta me escriben ahí en los comentarios. Un beso, cuídense.